cáncer gástrico. En el primer trimestre del 2024 se han registrado 369 casos, nuevos casos de cáncer gástrico. Antiguamente era Chile y eran los japoneses los que tenían muchos problemas. El mundo asiático. Ahora nosotros ya no tenemos como problema. Y si ustedes revisan la estadística, los lugares donde más frecuentemente hay cáncer gástrico son los departamentos de Lima, Lambayeque y La Libertad. Nosotros vivimos acá. Y cada vez se ven más personas jóvenes. Antes se miraban personas mayores de 50 años, 60 años. Ahora no. Gente que tiene 40 años. Yo tengo 53. Los pólipos colónicos o las tumoraciones de colon aparecían más adelante. Yo me he hecho un estudio hace 3 semanas. No porque yo supiera que tenía un problema de tumoración. Fui por un control, que no debía hacerlo todavía, debería hacerlo más adelante. Y me encontraron un pólipo con displasia, con hiperplasia, grande. No se acaba, quedó bien. Pero si yo me seguía utilizando la información que conocíamos, no me hacía nunca la colonoscopia. Me lo han sacado por una colonoscopia, o sea, endoscópicamente. ¿Qué hubiera pasado si yo dejaba pasar un tiempo más? ¿Y eso por qué? Porque hay cambios que han habido y que los tenemos los médicos. O sea, evidentemente yo debo tener una predisposición familiar, ¿no? Porque hay pólipos y hay predisposición. Pero también implica lo que uno hace diariamente. ¿Qué come? ¿O qué deja de comer? ¿Qué comemos? ¿Qué comen ustedes ahorita? ¿Ah? Qué rico. Un lomo saltado, una hamburguesa, procesados, ¿no? O no, ese tipo de cosas. ¿Ustedes van a cirugía el 12 de mayo? ¿Sí? ¿Vas a ir? Hace un año no existía un solo Da Vinci en el Perú. Ni uno solo. Ahora, ¿cuántos tenemos? ¿Saben cuántos tenemos? ¿2? No, tenemos más. El 2 de mayo ya tenía un Da Vinci. Pero no fue el primero, ¿no? Hay una clínica que fue primero, hay otra clínica que ya también, angloamericana, internacional, el INE, el 2 de mayo, el seguro parece que cobra 5 o 6. Y antes esto lo he conocido en el año 2001, fui a un congreso de cirugía en Barcelona y había un Da Vinci. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2001, 24 años. Y paradójicamente, por esos tiempos, el doctor Guamán tuvo la intención de comprar un Da Vinci. ¿Usted sabe quién era el doctor Guamán? Mi papá, el doctor Manuel Guamán, nuestro coordinador. Bueno, él es el fundador de esta facultad. Bueno, él tuvo la intención de comprarlo. Si ustedes han visto en el laboratorio, hay un brazo robótico que no funciona. Tampoco es muy costoso hacerlo funcionar, porque su utilidad no es muy grande. Pero era parte de Da Vinci. Y nos ofrecieron comprarlo. Lastimosamente no se pudo comprar. Y vamos a ser la primera institución, probablemente en Latinoamérica. Así de visionario el doctor. Y eso ya no es Hace un año yo le decía, uy, esto es lo que en algún momento va a haber en el Perú, ¿no? Ya no es algo tan lejano. IRCAT es el mejor lugar para hacer la laparoscopía en el mundo. Gracias a los brasileños, los tenemos bien cerca. Hay 2 centros en Brasil. Esa página que yo les he mostrado es gratuita. Se pueden afiliar con ustedes y tienen acceso ilimitado.
Bueno, este es un caso. Mi intención no es que lo vean, solamente un poquito de lo que se puede hacer con cirugía robótica en la actualidad. Este video es del 2022, estamos tan actual. Es una gastrectomía subtotal utilizando el Da Vinci. Ellos siempre parten haciendo una descripción del caso. Está en inglés, pero como siempre, el inglés es el idioma universal. Los que todavía no pueden hablar inglés están a tiempo para aprender. Lastimosamente no hay otro idioma en el que se tenga acceso a toda la información que se pueda tener. Vamos a adelantar un poquito. Esa es la disposición de Da Vinci de los brazos para poder armar. Pero el cirujano está afuera, no está adentro, está en una consola y mira en 4D. Y las pinzas las está maniobrándolas el cirujano, no necesita mismo gigante. Contaban los cirujanos que hacen cirugía que lo que más se demoran es armar el equipo, colocar las pinzas. ¿Y cuál es la ventaja del robot? Que va a permitir que el cirujano, por ejemplo, los mayores que ya tienen temblor en la mano, se los va a corregir, se los corrige. Y además, yo puedo parar la cirugía en cualquier momento, explicar algo y el robot las posiciona en el mismo lugar donde yo las explico. ¿Cuál es la idea? ¿Saben cuál es la idea de esto? Hace poco hicieron una cirugía en China, extremo a extremo, miles de kilómetros. El objetivo es que el hombre pueda ir tranquilamente a la mano. Ese es el objetivo. Que podamos operar desde aquí. Por eso es que ha crecido tanto. Entonces, eso lo está haciendo el robot. Claro, lo maneja el cirujano, pero lo hace el robot. ¿Qué está haciendo? Está haciendo la primera fase de una gastrectomía. Está haciendo todo el procedimiento de ligadura de vasos que ustedes ya han hecho cuando han hecho sus nuditos. Un poco para que vean lo que se puede hacer, que antes lo decíamos y yo les decía, esto es lo que en algún momento va a llegar al Perú. Ya llegó, el 12 de mayo lo va a hacer. Cuando vayan al 12 de mayo, quien esté con el doctor Tapia, tú vas a estar con el doctor Tapia, que es uno de los principales cirujanos de robot. De verdad, afortunado. El video lo tienen, así que después lo pueden revisar con mayor detenimiento. Yo durante la clase voy a hacer varias preguntas. Aquel que me responda 3 preguntas en las que yo haga correctamente, le voy a regalar uno de las cositas que tengo acá. Pero que responda correctamente, ¿no? Y le va a servir también para utilizarlo. Una botellita, una memoria USB. Y una manito. Vamos a ver si están atentos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a realizar una serie de... que ya lo tiene todo. Yo la clase de dado, he hecho algunas modificaciones, pero eso es parecida a la clase que hemos dado antes. Lo importante de todo lo que está aquí, se nota que ustedes van a lograr después. Porque la clase puede estar bonita, pero si ustedes no lo asumen, no vamos a lograr el objetivo. Esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Anatomía quirúrgica, técnica operatoria, gastrectomía, gastroenterogastomosis, anatomía quirúrgica, regresión, estructura mecánica y manual. Anatomía básica del estómago, muy básica, no simple, pero es necesaria que ustedes sepan cuál es el cuerpo, dónde está el píloro, cuál es la curvatura mayor, cuál es la curvatura menor, dónde está la unión gastroesofágica, el fondo, el duodeno, el píloro. ¿Por qué? Porque toda la cirugía gástrica tiene relación. Esos puntos van a ser indispensables que ustedes los conozcan.
anatomía muy básica. Y no pretendo hacer una revisión anatómica extensa, pero sí tiene que conocer la anatomía vascular del estómago, ¿no? Para entender lo que se va a hacer. Y saber que el riego arterial del estómago está predominantemente a través de las ramas de la arteria celíaca, ¿no? La arteria gástrica izquierda, ¿no? Está por aquí, que va a discurrir a través de la curvatura menor y que se van a astomosar con la arteria gástrica derecha, ¿no? Está por acá, que es rama de la arteria hepática común. La arteria gastroduodenal, a través de la gastroepiprótica derecha, y la arteria esplénica con la gastroepiprótica izquierda, estas van a dar la irrigación de la musculatura mayor. Y también tenemos lo que tiene que ver con las arterias. La arteria esplénica tiene relación con las arterias gástricas cortas y son los que van a irrigar el fondo del estómago. Finalmente, lo que tienen que saber es que las venas gástricas, izquierda y derecha, siempre discurren con las arterias, ¿no? Y saber que esas drenan en la vena porta. El drenaje linfático es crucial. Todos los linfáticos, cuando se hacen operaciones, distintas operaciones, vamos a tener distintos ganglios, ¿no? Linfáticos, que va a depender de la disposición que tenga o el avance que tenga el cáncer, y es necesario que se pueda conocer. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Básicamente vamos a ver gastrectomías parciales y totales, y después vamos a ver colon. Esos son los dos grandes secciones que vamos a ver ahora. Y las operaciones de las resecciones parciales del estómago se pueden realizar con patologías no solamente malignas, pueden haber lesiones benignas. Ya se ve poco, ¿no? En la actualidad se ve muy poco de cirugía gástrica por úlcera, pero hay algunas. Y vamos a tener gastrectomías parciales, tipo andrectomías o hemigastrectomías, ¿no? Resecciones en las que no sacamos completamente el estómago. Este es un algoritmo que nos dice básicamente qué es lo que tengo que hacer yo para poder hacer un tratamiento de un tumor maligno. Y vamos a tenerlo en cuenta. Primeramente definir si es un estadio temprano o si es un estadio tardío. Si es un temprano, entonces básicamente el manejo es endoscópico. Pero si no es un cáncer temprano, tiene 3 a 5 centímetros, vamos a hacer una gastrectomía subtotal o una gastrectomía de 2. Pero si esto va más allá de estos límites, ya no es proximal, lo que vamos a tener que hacer ya no es una gastrectomía subtotal, sino una gastrectomía total. Ahora tenemos muchas formas de tratar el cáncer, ¿no? O hacer un procedimiento. Antes solamente hacíamos gastrectomías por vía abierta. En la actualidad se puede hacer por vía laparoscópica. Y como han visto, se hace también utilizando el robot. Pero ¿de qué va a depender que yo elija hacer gastrectomía por vía abierta o por vía laparoscópica? Y siempre va a depender de la indicación, de la cirugía, de lo que tiene el paciente. Recuerden ustedes, nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. De la experiencia del operador. Es importante que el cirujano que vaya a operar cáncer tenga experiencia. Si no la tiene, es mejor hacerlo por vía abierta. Es mejor que se trate de centros especializados de cáncer. Por eso es que existe el INE, por ejemplo, por eso es que Rebagliati tiene una zona donde hacen gastrectomía. Y en los hospitales nacionales hay gente que se dedica exclusivamente al tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, estas personas que hacen la laparoscopía tienen que tener experiencia también en
cirugía abierta, porque podría pasar que en algún momento se requiera convertir el procedimiento. Tienen que saber hacer reconstrucción anatómica comparable usando la laparoscopia. Se tiene que conocer tan bien la técnica que lo puedan hacer. Esto sobre todo cuando hay tumores malignos. Independientemente también va a depender de qué preferencia tiene el cirujano, del paciente. Y se ha visto que el abordaje laparoscópico es adecuado cuando hay resecciones gástricas limitadas. Cuando, por ejemplo, se puede hacer una resección en cuña o en manguito para indicaciones benignas, para tumores estromales. Y se ha visto también que el abordaje laparoscópico es útil para cánceres, para resecar cánceres invasivos, ¿no? Sobre todo en países como en Asia y en Europa, se ha demostrado que es viable, es una técnica que es segura, la gastrectomía parcial laparoscópica, tanto para cáncer temprano como para cáncer localmente avanzado. Pero todo siempre va a estar ligado de la capacidad que tiene el cirujano para poder abordar los casos si es que los hace por vía laparoscópica. Entonces, en conclusión, ¿de qué va a depender de que yo lo haga de una u otra forma? De la capacidad que tenga el cirujano y del paciente que esté tomando. Hay distintas formas de abordar una resección. Una de ellas es la que se denomina resección en cuña. Sacar un pedazo, no hay que hacer una gastrectomía como tal, sino un segmento nada más. Y esto se puede hacer también por vía laparoscópica. Y es mejor que se haga por vía laparoscópica. Antes no había esa opción. Ustedes van a poder apreciar que este procedimiento voy a avanzar un poco la explicación no del caso. Y este es un tumor gastrointestinal, un GIST. Y este es un abordaje laparoscópico. La visión que se tiene por laparoscopía es totalmente distinta a la vía. Esto antes por cirugía abierta era muy complejo. Ahora la disección es mucho más fácil. Y además se puede utilizar también endolías, o sea, hacer sutura mecánica, como van a ver en un momento, ¿no? Ahí, acá se combina lo que se hace en todos los procedimientos. Cada vez que querramos hacer una resección de alguna estructura, de una víscera hueca, lo primero que hay que hacer es una ligadura. Esto que hacemos con los vasos, lo están haciendo con, algunas veces se utiliza el ligasure, otras veces el armónico y algunas veces incluso se utilizan clips. Ese es el paso previo a hacer la resección del tumor. En un momento van a ver cómo va a introducir la endolía, que es el aparato que puede permitir la sutura mecánica. Ahí ven el GIST, tumor gastrointestinal. Está preparando y ya ahí está utilizando ya la sutura mecánica, ¿no? ¿Ven el color? Un color blanco. El color nos va a decir a nosotros el tamaño y el tipo de endolía que se está utilizando. Hay azul, hay blanca, hay verde, y eso tiene relación con el tamaño y el diámetro que está utilizando. Y miren cómo hace la sección rápida. Ya está casi el procedimiento. Después de que termine esto, lo va a colocar en una bolsa y lo va a llevar a patología. Y se acabó el problema de la gastro. Terminó el procedimiento. Se revisa, hemostasia y se manda a patología, ¿no? Está utilizando un hook. Los que han hecho laparoscopía ya han ido a la laparoscopia, ¿no? Han visto que hay una pinza que tiene una forma de un gancho, ¿no? Ese es el hook. Es monopolar. Entonces, esta es una forma de hacer tratamiento.
parcial, pero no es la única, ¿no? Hay procedimientos en los que vamos a hacer andrectomía o astrectomía subtotal, ¿no? Todavía no estoy hablando de un procedimiento total, y ya no, aquí no hablo de cuestiones de neoplasia, de problemas malignos, sino más bien de patologías de tipo benigno. Pero aquí ustedes pueden ver úlcera péptica refractaria. ¿Por qué escribo esto? ¿Por qué úlcera refractaria? A ver, primera pregunta. 3. ¿Por qué refractaria? No estoy diciendo que es refractaria, sino porque esta indicación empezar. ¿Por qué refractaria? ¿Se han hecho medicina? ¿Han hecho medicina 1 y 2? Sí, sí, no. O sea, ya. ¿Por qué? La úlcera péptica refractaria no es a nivel duodenal principalmente. Sí, pero mi pregunta no va por ese lado. Este tratamiento, les decía al comienzo que el tratamiento de gastrectomía no se hace con una cirugía. Ustedes han visto que a un paciente lo metan a la sala para operarlo. Cuando yo tenía una úlcera, seguramente que ustedes han visto a un paciente con úlcera. De inicio va al tratamiento quirúrgico. No, pues. Esos pacientes se tratan ¿cómo? ¿Cómo se tratan los pacientes de úlcera? Médicamente, ¿no? Nada más. Pero antes no, antes se metían a todos esos pacientes. En la actualidad solamente se llevan a cirugía a esos pacientes que tienen úlceras pépticas refractarias. Aquellos pacientes que no han sido, que recurren, pese a todo el tratamiento, siguen. Entonces, esos son los que se van a ir a cirugía. Una. Bueno. Adenocarcinoma, tumores neuroendocrinos. Y este es el procedimiento que se hace. Vamos a extirpar la porción distal del estómago, es una resección, una andrectomía, ¿no? Esto que está entre el 2 y el 4. Todo este terreno, este segmento lo vamos a resecar. Y como en todo, siempre hay que reconstituir. ¿Y cómo voy a hacer la reconstrucción? Tengo opciones. ¿Cómo me viene la reconstrucción? Después de que he hecho una reconstrucción, tengo que reconstruir la continuidad. Para eso puedo utilizar una técnica que se llama microdumo, con la guía me voy a llevar a los no he revisado lo que les he enviado. Mire, ¿qué es lo que va a quedar aquí? Estoy sacando un segmento de estómago, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? De aquí está, este es el virrotor. Es estómago con yeyuno. Estómago y yeyuno, es una gastro y yeyuno anastomosis. La diferencia, confirman uno. ¿Cuál es la diferencia? Entre el virrotor y el virrotor. Una es gastroduodenal y la otra es gastroyeyunal. Esa es la diferencia. El dibujo está ahí. Hemos sacado este segmento de aquí y va a quedar esta parte de estómago con esta parte del intestino. Entonces, ¿cómo anastomosamos? En el virus 1 hacemos una gastroduodenoanastomosis. En el virus 2 hacemos una gastroyeyuno. Cerramos la parte del intestino y elevamos una asa y hacemos una anastomosis gastroyeyunal. Se hace poco, ahora se hace mucho más la Y de Rux. ¿Por qué se llama Y de Rux? ¿Por qué se llama Y de Rux? Seguramente que lo han escuchado muchas veces. ¿Por qué se llama Y de Rux?
Sí, respóndeme. Pues sí, tiene una forma de Y, mira. Es una Y. Exactamente es una Y. Es una gastro-yeyuno, ¿sí? Pero además hay una yeyuno anastomosis. Esa es la diferencia. Y es lo que más se usa, la gastro-yeyuno anastomosis. Porque tiene menos complicaciones que el virus 1 y el virus 2. De hecho, casi todos los pacientes que terminan, que se hace virus 1 o virus 2 y que tienen síndromes de malos objetivos o algún dumping, terminan el tratamiento es convertirlos en una IED. Es el que tiene menos complicaciones. ¿Eso de aquí? Nada, queda ahí. Tienes que tener mucho cuidado que tenga una dimensión, porque si hay un problema cuando la S es muy grande, hay un síndrome. Yo no voy a tratar esos temas, pero si hay un síndrome de asa larga. Sí. La gastrectomía que yo les he estado diciendo es la clásica, la que se hace normalmente, usualmente. Pero en países asiáticos se hace la gastrectomía con preservación de la función. La gastrectomía proximal, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Miren, es bastante grande, ¿no? Desde aquí, desde el 1 hasta esta parte de acá. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a preservar la función del estómago. Esas técnicas se utilizan más en los países asiáticos. El inconveniente es que hay que tener muchas técnicas. Se deben hacer en lugares donde se conoce bastante la técnica. Se extirpa la porción, lo que está acá marcado del 1 al 2, y hacemos una reconstrucción. Y esa reconstrucción puede ser como aquí, como esta de aquí, que es una yeyuno anastomosis, o una gastro-yeyunostomía y una yeyonostomía. Esta de acá tiene dos anastomosis, una gastro-yeyuno y una yeyuno. Esta no es una Y como tal. Pero estas son técnicas que preservan la función. Esta es una opción para el cáncer gástrico temprano en el tercio proximal. Como está acá. Hay otra forma más de gastrectomía, que es una resección con preservación de la función, pero aquí lo que van a hacer es preservar el pilo. Y vamos a tener esta cirugía. No vamos a dejar el pilo. Solamente vamos a extirpar esta zona. Ahí está marcada entre el 2 y el 3. Y el pilo no queda. Esta es una técnica de resección que preserva la función gástrica, pero además preserva el pilo. Esa también es una... ¿Y qué más cómo se reconstituye la continuidad? A través de la unión gastrointestinal. Como está aquí. La gastrectomía subtotal es la que se debe hacer en casos de cáncer gástrico no temprano. Y clásicamente lo que se debería hacer es una linfadenectomía D2. ¿De qué va a depender que haga yo una gastrectomía subtotal o que haga una gastrectomía total? Si yo tengo un margen gástrico proximal adecuado, hago una gastrectomía subtotal. Si no tengo ese margen, lo que voy a hacer es una gastrectomía total. Y hay estudios que han comparado la gastrectomía subtotal con la gastrectomía total. Antes, que no se conocía esto, se hacía la gastrectomía total. En la actualidad se conoce que para estos cánceres, que ya no son tempranos, y acá hay una revisión, por ejemplo, de estos metaanálisis, demostraron que la gastrectomía subtotal tiene menos fuga anastomótica. No hay mayor morbilidad. Otros metaanálisis dijeron que las tasas de complicaciones postoperatorias, la fuga anastomótica, complicaciones de la vida, heridas peritoneales, mortalidad, es menor con la gastrectomía subtotal. Además, en un estudio de largo plazo se ha encontrado que la calidad de vida es mejor con una gastrectomía subtotal que con una gastrectomía total. Esto en los primeros 5 años de vida. El problema es que pasados los 5 años de vida ya vamos teniendo una calidad de vida
que no es tan adecuado. O sea, pero de todas maneras la gastrectomía subtotal comparada todavía es mejor que la gastrectomía total. Entonces, pueden haber hecho la gastrectomía, ya hemos visto, ¿no? Las reconstituciones pueden ser tipo rotundo, es una gastroenteroanastomosis, ¿no? Pero con el duodeno. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos de aquí? Porque son variedades del mismo grupo. Hay variedades. Una está, tiene lasa y la otra hay una es isoperistérica y la otra es anisoperistérica. Una va en el sentido y otra va en contra del sentido. La anastomosis de Milroy 1 es término terminal, la anastomosis en la Milroy 2 es término lateral. Terminal del estómago y lateral del intestino. En Milroy 2 hay más variantes, además de ser isoperistáltica, anisoperistáltica, si ponemos el antecólica cuando está delante del colon o va a estar retrocólica. Y la hierros, que es la Y que les mencioné hace un momento. Estos son los síndromes que se pueden producir. Y si ustedes miran aquí, la mayor cantidad de complicaciones son en Milroy 1, más en Milroy 2 que en Milroy 1. Y todas, al final, cuando ustedes revisan el tratamiento de todas estas, terminan en se hacen tratamientos, se trataron de hacer otros tratamientos, pero al final lo que se hace es convertir cualquiera de las cirugías en una INR. Entonces el siguiente tema es la gastrectomía total, que hemos visto que incluso para cánceres que no son tempranos, más efectivo es la gastrectomía subtotal. Pero hay indicaciones en las que se tiene que hacer la gastrectomía total. Condiciones como el adenocarcinoma gástrico que afecta al estómago proximal, tumores del estómago intestinal, tumor carcinoide, cáncer gástrico difuso, carcinoma en anillo de sello. Todas estas son condiciones o indicaciones de gastrectomía total. Pero también hay algunas indicaciones para patologías benignas, que son mucho más raras, ¿no? Una gastritis hemorrágica, por ejemplo, cuando no funciona el tratamiento médico del estómago. Y en algún momento, a pesar de inicialmente la patología desangrada o úlcera, en algún momento va a ser necesario la reducción de hacer una gastrectomía total. Yo lo he visto, no es algo que tengo que mencionar, pero sí está indicado que se puede hacer. Claro, yo no he trabajado nunca en un hospital tipo legalidad o trabajar en un hospital que trae, en la naval. Y clínica vas a ver lo que tiene que ver. ¿Qué es mejor? ¿Hacer una gastrectomía total abierta o una gastrectomía mínimamente invasiva? Esto igual, como siempre, lo primero de lo que va a depender es de la habilidad que tiene el cirujano. Si yo no tengo habilidad para la laparoscopía, pues tendré que hacerlo con sencillamente. Si tengo habilidad, pues hay que hacerlo. Y sí hay resultados muy satisfactorios para las gastrectomías totales. Por robot también se pueden hacer y son comparables, ¿no? Pero esto va a depender mucho del lugar donde se va a hacer. Definitivamente en lugares como el Rebagliati, que ve muchas patologías donde tienen servicios de estómago, por ejemplo, gente que se dedica solamente. Yo recuerdo un colega cirujano que trabajaba conmigo en el hospital, pero él en el Rebagliati trabajaba con un cirujano de estómago. Tenía una velocidad para operar el estómago que ya quisiéramos nosotros. Nosotros veíamos un estómago eventualmente, ¿no? Ellos de todos los días operaban el estómago. Entonces, obviamente vas a tener mayor estrés.
En cirugía abierta, lo que se va a hacer es generalmente hacer una incisión en la línea media, en el abdomen superior, como siempre, cuando uno quiere tener una buena exposición del paciente, trabajar por la línea media. Ya ustedes han visto por qué razón trabajamos en la línea media de los conejitos. Nos permite una operación rápida. En oncología se tiene que trabajar con bastante amplias, muy grandes. Se puede utilizar alternativamente la incisión subcostal. ¿Sí conocen la subcostal, no? Derecha o izquierda, pero la Chevron hace las dos. O sea, hacemos una incisión en ambas zonas subcostales. Nos da una muy buena exposición también. Esta es la técnica para hacer una cirugía total, una gastrectomía total, por un carcinoma gástrico. Y es muy anatómica. La ventaja del estómago es que tiene mucha irrigación. Se pueden sacar grandes extensiones y siempre vamos a tener irrigación. Porque han visto la cantidad hay una irrigación en toda la curvatura menor, en toda la curvatura mayor, en el fondo. Entonces, esta es cómo se hace una resección por vía abierta con utilización de un instrumental para hacer resección y sutura mecánica, que también se puede hacer por vía abierta. Hemos visto lo que hace esta resección por laparoscopía, como les he mostrado en el GIS. Bueno, esto es por vía abierta. En un momento les mostraré un video de cómo se hace ese manejo por vía abierta. Y lo que se va a hacer es hacer una resección completa de todo el estómago. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar. ¿Qué queda después de sacar todo el estómago? ¿Cómo vamos a hacer la anastomosis después de sacar todo el estómago? Un esófago. La reconstrucción gastrointestinal, en el caso de una gastrectomía total, lo que deberíamos buscar es que haya un reservorio funcional, preservar la continuidad, minimizar las alteraciones funcionales. Casi ninguna técnica es tan adecuada, pero se ha visto que la esófago-yeyostomía y de Roux con bolsa yeyunal es la que mejores resultados da cuando se hace una reconstrucción gastrointestinal, porque tiene mejores resultados funcionales, mejor calidad de vida en relación a las otras técnicas que pueden haber. Y cómo reconstituimos una resección gástrica total. Anatómicamente no se puede hacer una birrotumo. ¿Por qué no se puede hacer una birrotumo? Obvio. Es imposible hacerlo. Yo tomo una respuesta correcta. Se pasa todo. Raro hacer una esofagioidectomía en libro 2. ¿Por qué? Porque hay reflujo biliar. Sí hay complicaciones. Entonces, definitivamente la que se utiliza, repito, es la esofagioidectomía de Roux con esta bolsa que dije anteriormente, y que puede ser antecólica o retrocólica, dependiendo de las circunstancias. Seguimos avanzando y vamos a revisar algunas partes del duodeno. ¿Por qué es importante la segunda porción del duodeno? ¿Ah? Ahí desembocan los conductos colédicos y matriáticos. Esa zona hay que tenerla bastante conocida. La inferior cruza la vena cava inferior y la aorta y está cruzada anteriormente por vasos mesentéricos, y tenemos una cuarta porción que es ascendente. Cuando el cirujano ingresa al intestino, tiene que saber diferenciar el intestino, y hay características.
además del tamaño, se ve claramente la diferencia entre el Y1 y el Y. ¿Cómo sé que yo estoy en el Y1? Anatómicamente, claro, eso es macroscópicamente, ¿no? Pero yo tengo un punto que me dice bien, efectivamente, ¿cómo se llama? Ese punto. Nadie. El ángulo no sabe por qué. El que ya la 3, le voy a obsequiar una memoria USB o un. A ver si llega. Nadie llega todavía, está bien nada. Bueno, la diferencia es obvia, ¿no? El Y1 tiene mayor diámetro. Y miren cómo va la disposición del Y1 y el ilio, ¿no? El Y1 es más horizontal, el ilio es más vertical. ¿Quién tiene mayor número de arcadas vasculares? El ilio. Es salta la vista. Eso a nosotros nos permite diferenciar si es Y1 o si es ilio. ¿Cuál es la arteria que va a irrigar este complejo Y1 ilio? La arteria mesentérica superior, que se va a distribuir no solamente en el Y1 ilio, sino en parte del colon derecho también. ¿Y dónde va a nacer? Nace más o menos a la altura del L1, más o menos a unos 2 centímetros, 1 o 2 centímetros de la emergencia del tronco cerebral. La irrigación venosa, la vena mesentérica, siempre van de la mano con las arterias. Y el colon tiene características propias. Ahí están las características que mencionaban antes. Vamos a tener apéndices epiploicos, vamos a tener abolladuras o austras. Apéndices epiploicos. Austras. Eso, y además, obviamente, el tamaño del colon lo vamos a diferenciar rápidamente. La arteria mesentérica superior va a irrigar el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y mitad proximal del colon transverso, con las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior. Y el colon izquierdo y la porción superior del recto están irrigados por la arteria mesentérica inferior, de forma muy grande. El drenaje, siempre la arteria mesentérica discurre con su arteria. En el caso de la mesentérica superior, discurre a la derecha de su arteria respectiva. Y la vena mesentérica inferior resume la circulación procedente de tanto de las venas cólicas izquierdas como de las sigmoides. ¿Para qué nos sirve conocer todo esto? Para poder hacer resecciones intestinales, que es otro de los temas que tenemos que ver, es más bien de técnica. La mayoría de los que están aquí ya ha escuchado esto porque yo vi la introducción en la clase práctica. Espero que el otro grupo también lo conozcan y que lo hayan hecho. Lo de los martes, pues lo de los lunes y los martes, porque el jueves todavía es mañana. ¿Quién no ha hecho resección intestinal todavía? ¿Ustedes? No han hecho todavía. Cuando hagan bien, una se cómo se hace la resección y una se cómo se hace el terminal y una se cómo se hace el para que vean la diferencia. Para que entiendan lo que les voy a decir ahora. Porque es un poco abstracto cuando se mira de esta forma. Pero cuando lo hacen, los chicos que trabajan conmigo en el examen han hecho una resección intestinal, un grupo ha hecho una terminal y otro para que vean la diferencia. ¿Qué era esto? Los que estuvieron en la clase, ¿por qué tiene esta disposición? ¿Qué me dice a mí este triángulo? ¿Quiénes han estado? ¿Ustedes han estado? ¿Qué ha estado?
Ya está, a ver. ¿Para qué servía ese triángulo? Creía que no me iba a dar cuenta. Estabas en otro lado. ¿Para qué sirve ese triángulo? ¿Para qué? ¿Para qué queréis que sirve? Es un triángulo, sí. Miren, es un triángulo imaginario. Este es una asa intestinal, puede ser un colon, un intestino, lo que sea. Esta es una zona donde hay una lesión, que puede ser un tumor, puede ser una perforación de intestino. Yo necesito tener una referencia. A mí este triángulo que me permite establecer una orientación para poder resecar lo adecuado. Es una zona del intestino también. Este triángulo tiene una base, donde está la zona antimesentérica y el vértice es la zona mesentérica. ¿Qué me va a permitir a mí? Es que yo tenga este campo definido con estos clans. Se han utilizado los clans de Doyle, el punto es que el lunes y el martes. ¿No han utilizado los clans de Doyle? No los utilizamos. Bueno, vamos a utilizar estos clans. ¿Dónde se colocan? En la porción antimesentérica. Y la proyección de estos me va a permitir a mí tener la zona que yo voy a resecar. ¿Qué pasa si yo reseco esta sección? La que estoy eligiendo. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? Si yo ligo estos bancos de aquí. Exactamente, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es solamente ligar toda la vasculatura, todos los vasos que estén en esta zona, en la zona donde está el triángulo. Si yo ligo algún vaso fuera de esa proyección, lo que voy a tener es que cuando yo haga la anastomosis, esa anastomosis no va a funcionar. Esta primera fase, esta es una fase que se llama fase limpia, en la que vamos a ligar. Ustedes han perdido hacer los turnos. ¿Se acuerdan? En la primera práctica les hicimos hacer los turnos, ¿no? El objeto de aprender a hacer nudos es para que después ustedes lo pongan en práctica aquí. El objeto no es que ustedes hagan una resección, no es el objeto del curso, pero sí los pueden utilizar. Entonces sabemos que para poder hacer una resección, para poder ligar un vaso tenemos que cortar dos pinzas, ¿no? Como están aquí. Los pinzas mosquito. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo diferencio una pieza? A ver, para que volvamos otra vez a la tierra. ¿Cómo diferencio una alce de una tierra? Las dos son usadas. ¿Cuál es la diferencia? Además del tamaño. Obviamente, el mosquito es más grande, más grande, más pequeño. Pero ¿cuál es la diferencia? Si tú las tienes aquí, evidentemente, no puedes ver el tamaño. ¿Cuál es la diferencia básica que tiene una pizza X versus una pizza? A ver. ¿Ah? ¿Cuál tiene dientes? Ambas tienen dientes. ¿Cuál tiene dentado completo? Uno por uno, nada. ¿Cuál tiene dentado completo? ¿Cuál? La mosquito. Usted sí tiene que acordar, no me voy a acordar. Cuando lleguen a tres revisan. Sí, la mosquito tiene un dentado completo. Revisen, mañana que vayan a su práctica o viernes, ábranla y van a darse cuenta. Además del tamaño, tiene un dentado completo. La Kelly no. Bueno, cualquiera que fuera de estas pinzas se utiliza, se corta y se hace una ligadura. Y vamos a tener esto. ¿Qué debo hacer yo cuando termine la resección? Miren el dibujito que pienso. ¿Qué debería hacer yo con esto? A ver, vayan pensando.
Vamos a ir diciendo. Entonces, vamos a hacer, ya es la fase vascular, y lo que vamos a hacer ahora es la resección. Vamos a cortar entre estos clamps, los clamps de Dodge, aquí y aquí, para sacar el tumor con los límites adecuados, ¿no? 10 a 15 centímetros. Y eso va a quedar así. Dos segmentos, un proximal y un distal. Yo tengo que reconstituir el tránsito y lo puedo hacer de varias formas. ¿Cómo puedo hacer esa reconstitución? Me voy a llevar todas las yo tengo que reconstituir eso. Sí, una anastomosis. ¿De qué tipo? La anastomosis la puedo hacer mecánica o la puedo hacer manual. ¿Ya? Y esto va a depender de si tú tienes en tu hospital la posibilidad de utilizar sutura mecánica, de si sabes utilizarla y todo esto. Y todas las características que tiene. Les decía que las grapas, esto es la sutura mecánica. Estas de aquí son endogías, se llaman endogías porque se utilizan para la laparoscopía. Esta es para cirugía abierta y por colores, ¿no? Las grapas de 2 milímetros son de color verde y se utilizan para cirugía gástrica y de recto. ¿Se acuerdan la que utilizaron en la laparoscópica de GIS? ¿De qué color era? Blanca, ¿no? Esta es, se utiliza, tiene 30 a 45 milímetros más o menos. O sea, por colores uno puede determinar el diámetro que tienen las grapas, la altura y el uso que se debe dar. Estas son las formas de hacer una resección intestinal. De forma manual, con sutura mecánica. Voy a entrar a la mecánica, no voy a... Voy a utilizar la cuenta de la doctora. Te pido ahorita, la doctora Salinas es mi esposa. Le ha dejado su cuenta abierta, ya le diré. No se fija. ¿Qué les enseñaron la doctora Salinas? Histología. Sí. ¿Sabían que es geriatra? Geriatra. Geriatra, con G. ¿Tiene una paciencia? Sí, tiene paciencia, ¿no? Sí, Yo no tengo la paciencia que ella tiene. Por eso es geriatra. Le escucho a veces en sus consultas, cuando hace consultas online en salud, cuando trabaja, y le dice al paciente, le dice: señor, su número, le voy a deletrear, le voy a decir despacio para que usted lo copie y para que pueda pedir su medicina, ¿no? Entonces le dice 15. ¿Cómo? 15, 14, 15, señor. Yo a la tercera ya le hubiera dicho: ¿sabe qué, señor? Ya. Pero hay que tener paciencia, porque no escuchan, porque son gente de más de 70 años, 80 años, a veces 90 años, y están que responden, ¿verdad? Hay que tener mucha... ¿Ya han visto esto algunos de los chicos que han hecho el día lunes? Esta es va a ser una entero anastomosis, una anastomosis lateral con sutura mecánica.
Es un modelo animal, no es humano. Pero el instrumental es el mismo. Está colocando el instrumental dentro de cada rama del intestino. Y lo que va a hacer es primero cortar y después se va a anastomosar con estas grapas. Es una anastomosis laterolateral, porque vamos a ver que es laterolateral, y es mecánica. Es todo un procedimiento que hay que seguir para poder hacerlo. Cerrar, cortar, revisar que esté bien puesta el asa intestinal. Esta es una... igual se puede utilizar por la laparoscopía. Después de esperar unos 15-20 segundos para permitir una buena compresión de los tejidos, accionamos el gatillo de granada y cuerpo. El gatillo debe accionarse en todo su recorrido hasta la señal roja de E. Ha terminado de accionarlo, lo corre, estoy ahí, Su posición inicial. ahí acortado. Y después tiene que volver a dejar todo como estaba antes, va a sacar las ramas y van a darse cuenta cómo por dentro están las grapas. El segmento que queda por arriba hay que cerrarlo, se puede cerrar con sutura mecánica o con sutura... Verificamos la correcta colocación de la hilera de grapas. ahí se ve la hilera de grapa. Verificamos también la correcta creación de la anastomosis. Y es una anastomosis lateral. Ahí se ve las grapas. Se puede apreciar la doble hilera de grapas en cada lado que garantiza el sellado exacto de la anastomosis. Pero también se puede hacer por vía laparoscópica. Voy a avanzar un poco. Esta es una visión distinta. Es una cirugía en la que el cirujano va a hacer una resección. Esas pinzas se llaman pinzas Grasper. Está buscando la zona, ahí está la zona del tumor. Y lo que va a hacer es una resección de ese tumor. Va a hacer una anastomosis primeramente mecánica y después manual. No es una forma usual, es una incisión que es un coste a nivel como una fan steel, porque es una cirugía asistida de colon. Igual, como en todos los casos, lo que se hace es la ligadura de los vasos previamente a hacer la resección. Está haciendo lo mismo que hacemos en cirugía abierta, pero por la laparoscopía, ¿no? Voy a avanzar un poquito. El instrumental que ven tiene una forma peculiar, ¿no? Han visto que tiene una forma de curva, es por la posición en la que se ha colocado al paciente. Y esta es otra forma de hacer la ligadura de vasos, ¿no? Utilizando clips, endoclips. Esos blancos son clips. Si son vasos de mucho calibre, que el armónico y el bisturí y el ligature no lo pueden ligar, entonces utilizan clips. Esos son clips. Y siempre igual, es como que colocaran las pinzas y al medio cortan y ya tienen el vaso ligado. Vamos a avanzar un poco más para que vean el momento en que introduce la endogía. La sutura mecánica, el aparato de sutura mecánica en la laparoscopía se llama endogía. Ahí está introduciendo. ¿Han visto cómo cortó? Y ha hecho una resección.
y después lo que va a hacer es hacer utiliza dos técnicas, una técnica mecánica y ahora va a hacer una anastomosis end-to-end o término terminal, pero por vía laparoscópica, ¿no? Esos dos segmentos los va a unir. Igual como se hiciera por vía abierta, se hace por vía laparoscópica. Les pregunté hace un momento qué tipo de anastomosis había, y esos son los tipos de anastomosis. Una anastomosis que puede ser término-terminal, una que puede ser lateral o término-terminal. Le voy a reescribir. ¿De qué depende? Y me elija una. No le voy a preguntar lo que término-terminal. Veo tan atentos leyendo sus iPads que yo imaginaba que conocían. Nada, tipo 2, nadie, ¿no? ¿Alguien tiene dos respuestas? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo. A ver. ¿Tú me dices gluten? Sí, estoy. Y te he visto de la cachada. Un nivel, ya. ¿De qué depende? Es lógico, tengo un colon y tengo un ilio, un yeyuno. ¿Lo puedo anastomosar terminalmente? ¿Quién tiene más diámetro? El colon, ¿no? Imagínense una ilio transverso anastomosis. Sacamos todo el colon derecho. Queda ilium y queda colon transverso. ¿Puedo hacer una anastomosis término-terminal? Es imposible. Entonces depende del diámetro de los segmentos que estoy comprometido. Si yo tengo dos segmentos que tienen el diámetro similar o muy parecido, puedo hacer una término-terminal. Si no hay mucha diferencia, puedo utilizar esta que tiene una forma oblicua, que es término-terminal, no es la clásica, pero se puede utilizar. Pero cuando ya hay mucha diferencia, hay que hacer la término-lateral. Y la lateral la van a ver cuando vean, por ejemplo, lo que antes se hacía el Brown complementario. Cuando se hacían operaciones de gastrectomía, se hacían Bill rotundo, también se hacía para evitar el reflujo alcalino, se utilizaba esta cirugía. Y se anastomosaba el yeyuno con el yeyuno. Pero esas son los tipos de anastomosis que pueden haber. ¿Y qué tipos de puntos vamos a utilizar? Hay puntos especiales para utilizarlos en cirugía intestinal, por ejemplo. Yo les quiero dar, lo voy a llevar todos acá. ¿Cómo es un lente? Es una de las figuras que se utiliza. Ya hemos hecho eso en la casa. A ver, levantando la mano, no me responda. Ya, ¿cómo es el lente? No atraviesa la boca. Entonces no es total. No atraviesa, tiene una estrellita. Lembra. No atraviesa la mucosa. Halsted tampoco atraviesa la mucosa. Tiene menor reversión que el anterior, pero sí no atraviesa. Estas de aquí, el Cushing y el Cone, sí atraviesan, ¿no? Se nota, ¿no? La parte, cuando pasan por este color azulito, que han atravesado la mucosa. ¿Han hecho Cone?
¿Quién ha hecho cóndel en la práctica de lunes o el martes? A ver, levante la mano. Nadie ha hecho. Uy. Ya sé, entonces. ¿Han estado en otra práctica ustedes? ¿Han estado en otra práctica? No han estado en la práctica. ¿Eso que el viernes? ¿Cómo es el cóndel? ¿Quién ha hecho la práctica el lunes o el martes? Nadie. Nadie de lunes y martes. Todos son del martes y viernes, jueves y viernes. Pero el martes hay práctica también. ¿Y no han hecho? ¿No han hecho? ¿Cómo? Qué pena. Bueno, el cóndel es una sutura que va a permitir. ¿Es total o no es total? ¿Es total o no? Sí, es total. ¿Y qué material vamos a utilizar? ¿Absorbible o no absorbible? Absorbible. Eso es lo que les decía que no lo van a entender si no lo hacen. Para poder hacer una anastomosis, lo que voy a explicar es una anastomosis término-terminal. Lo primero que se tiene que hacer es trabajar en la serosa posterior. Hay que imaginar intestinos ubicados uno frente al otro con los clamps, y lo primero que vamos a hacer es trabajar esta zona. ¿Qué sutura utilizamos? ¿Qué puntos utilizamos? Es serosa. Y dice Lembler o Halse, cualquiera de los dos. ¿Y qué material? No absorbible. Entonces pasamos a la otra parte. Ya vamos a hacer la unión de estos dos intestinos, y empezamos haciendo un punto que se llama punto de ángulo, y vamos a utilizar material absorbible o no absorbible. Absorbible. Y vamos a tener aquí un punto A, y vamos a ir en sutura continua por la mucosa, y desde ese punto B tenemos que volver al punto A, y ahí utilizamos el punto que les dije hace un momento, el cóndel. Este tiene una particularidad, que entra a la luz. Nosotros cuando terminemos vemos si estamos dentro o fuera. Si está fuera, tengo que volver a entrar. Pero si estoy dentro, salgo de ese lugar y me voy al otro lado. Entro a la luz, salgo a la luz y voy al otro lado. Y así sucesivamente. Entras a la luz, sales de la luz, vas a la otra boca, y así desde este punto B hasta el punto A. Sutura de cóndel. Va a invertir. Y ustedes lo van a ver. Háganlo, porque aprovechen la posibilidad de tener un intestino para poder hacer este procedimiento, ¿no? Que generalmente lo hacemos, yo lo hago con colon, no lo hago con intestino delgado, tiene poco diámetro. Los chicos en pandemia con ellos hicimos esto. Yo quise hacerlo con animales, pero los chicos tenían dificultad para encontrar los animales. Estábamos en pandemia, ¿no? Entonces hicimos un poco uso del ingenio, ¿no? ¿Saben qué hice? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo hice esa práctica? A ver, ¿no? ¿Ah? ¿Con globo? No, se revienta. Sí, en la casa sí lavan los platos, ¿no? De vez en cuando. ¿Alguna vez? ¿Cómo es la esponja? La Scotch Brite, ¿qué colores tiene? A ver, enróllenla y haga un cilindrito. ¿Qué queda por dentro? Amarillo. Y por fuera verde. Entonces yo lo enrollé, los hice dos cilindritos, los puse en una tablita y eran 2 intestinos. Le dije a mi hijo que me filmara haciendo el procedimiento, y a los chicos les daba el video. Todas las clases tenían que darles un video. Y por el Blackboard, utilizábamos Blackboard en ese momento, tenían que trabajar con cada uno. El trabajo de con 8 era, no se imaginan, era bien pesado, porque tenían que hacer el trabajo con cada uno.
pero al final cada uno lo hacía. Es más, tenemos un trabajo publicado en una revista de jóvenes con la doctora Cornejo, un modelo de apéndice que ella lo ideó, lo publicamos. Los chicos aprendieron a hacer apendicectomía. Entonces, este es el código. Y como empezamos, la serosa posterior es la que con la que se inició. Y ahora ya no trabajamos en la serosa posterior, sino en la anterior. Esta es la serosa anterior. Igual utilizamos puntos de Lemberg o Halsted. Como yo sé que esa anastomosis funciona. Eso sí es de imaginación. Seguramente que ustedes han llevado. ¿Quién tiene bicicleta? ¿Quién no tiene bicicleta? ¿Tú tienes bicicleta? ¿Tú no tienes bicicleta? ¿No? ¿No tienes bicicleta? Si está cayendo. A ver, ¿qué hace ella? Cuando iba a algunos se han dedicado con la dieta de distribución. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con la cámara? Y no la ponía. Y cómo se daba cuenta que estaba igualmente se puede hacer. Coge el intestino y lo mete en el agua. Si burbujea es porque todas las cosas están mal, la tienes que abrazar. Pero no es muy objetivo. Se puede hacer eso también presionando. Y si ves que sale algo de material, es que está mal hecho. La mejor, la más objetiva, pues antes de que hubiera lo que vamos a ver en un momento, era colocar una sonda nasoyeyunal y le instilaban azul de metileno. Si yo encuentro que hay azul de metileno, ¿qué significaba? Lo peor que le puede suceder a un cirujano es que tenga un leak, una fuga. Si tienes una fuga, tienes que hacerlo. ¿Se acuerdan que les dije que daba una brecha? ¿No? ¿Se acuerdan de esa imagen donde después de que había hecho la ligadura de los vasos, que daba una brecha? ¿No? ¿Qué tengo que hacer con esa brecha? ¿Qué tengo que hacer? Cerrar. ¿Por qué la tengo que cerrar? ¿Está bien? ¿Por qué la tengo que cerrar? No me digan al aire. Levanta la mano y yo les enseño. ¿Por qué? Una hernia interna, efectivamente. Una hernia interna. Siempre hay que cerrarla, nunca se puede dejar. Esta es una anastomosis laterolateral. La primera es la término-terminal o end-to-end y esta es laterolateral. La diferencia es la disposición nada más. Por eso les digo, pídanle a su docente que les haga hacer una anastomosis laterolateral para que la miren la diferencia. Tienen la oportunidad, utilicen la mesa de disección, es un ambiente seguro totalmente. Se pueden equivocar las veces que quieran. Esa es la ventaja de la simulación. La ventaja de la simulación, no se imaginan todo lo que pueden hacer en simulación, se pueden equivocar las veces que quieran. Entonces es la disposición nada más. Estos de aquí son los clamps de Dogen. Son dos intestinos que están colocados lateralmente. Esta zona de aquí del centro es la zona donde vamos a trabajar. Es lo que va a formar parte de la cara anterior de la serosa posterior. Un trabalengua. Pero después se van a dar cuenta. Si yo voy a trabajar en serosa posterior, ¿qué puntos debo utilizar? Lenta. ¿Y qué material? Y es dos. Me falta uno. Y voy a hacer esta sutura. Halsted o Lemberg. Acá hay una línea punteada. Ahí voy a hacer un corte. Paralelo a la línea donde he hecho la sutura de Lemberg o de Halsted, cualquiera que fuere. Y voy a abrir de esta manera. Abro. Paralelo a ambas líneas. Y vamos a tener eso. Dos bocas. Y ahí voy a trabajar igual que con una end-to-end o una término terminal. Voy a hacer
primero el punto de ángulo, este es el punto A, y voy a hacer mi punto de ángulo. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y después mi estructura continua. ¿Con qué material? ¿Absorbible o no absorbible? Absorbible. Esa no cuenta porque te soplaron todo. Y aquí vamos a ir del punto A al punto B. Y nuevamente vamos a volver igual que la anastomosis terminal terminal. Creo que el punto B tomo uy, me voy a llevar. Y al final hacemos lo mismo que como iniciamos. Estructura de Leber o estructura de Halsted para la cero. Esta es la forma de hacer anastomosis en los planos. ¿Y es mejor o peor que en un plano? Esa pregunta se las voy a hacer, después me la responden. De repente la respondes tú y haces el 3. ¿Quién más iba el 2? 1 y medio tú. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Tú? Ángel. Sebastián o Ángel. A ver, ¿quién se lleva el...? Bueno, ya no, ahí habían 3, pero... ¿Ah? Delgado. ¿Cómo? Delgado va a ganar. ¿Delgado? Sí. Pero no se veía delgado. Ya, esta es la brecha que les decía que hay que cerrar. Que no se puede dejar abierta. Hay distintas formas de hacer resección colónica y va a depender del segmento que vamos a resecar, ¿no? Si es un segmento, es una colectomía segmentaria. Si yo hago una iliosectectomía, es solamente la porción del ilio distal y del ciego. Va a depender de lo que yo quiero tratar, de la patología que tiene el paciente. Hablaré de hemicolectomía derecha si es que yo hago extirpo una porción del ilio distal, el ciego, el colon ascendente y el colon transverso. Y aquí está la diferencia con la hemicolectomía derecha. Esa es a la derecha de la arteria cólica media. Si lo hago a la izquierda, es una hemicolectomía izquierda. Si lo hago a la derecha de la cólica media, entonces es una hemicolectomía derecha. Pero también hay una forma ampliada, algunas veces, o extendida. Vamos más allá y se toma el colon transverso hasta el ángulo esplénico. Hasta el ángulo esplénico. En el conejo no van a poder ver ángulos. ¿No han visto? No tiene puntos de... no tiene segmentos de... Y casi todo es ciego. No tiene apéndice tampoco. Es un divertículo lo que tiene. Pero sirve. Hacemos una colectomía transversa y sacamos todo el transverso. La hemicolectomía izquierda ya les dije que va a estar en relación a la zona donde tome la resección, si es a la derecha o a la izquierda de la arteria cólica. La sigmoidectomía, vamos a extraer el sigmoide. En una semana más vamos a hacer ostomía. Y allí vamos a hacer una ostomía tipo Harman. Cuando hay patología diverticular que requiere hacer una resección, dependiendo del estado del colon, se puede hacer una anastomosis primaria o se puede hacer una colostomía. Cuando ustedes vayan a los hospitales, o cuando ya han ido, han visto que hay unos señores que tienen una bolsita, ¿no? ¿En qué lado la tienen? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Y por qué el izquierdo? En medicina todo tiene una razón. ¿Por qué? ¿Por qué el lado izquierdo? ¿Cómo te llamas? Sí. No estoy haciendo examen, estoy haciendo nada más. ¿Por qué izquierdo? ¿Por qué izquierdo? ¿Por qué izquierdo? A ver, ¿quién me levanta la mano y me dice? ¿Por qué el lado izquierdo? Estoy hablando de... Sí, pero estoy hablando de
de una colostomía, y estoy hablando de una sigmoidectomía, ¿no? El sigmoides está en el lado izquierdo, pues ¿dónde está el sigmoides? Imagínate que haga una sigmoidectomía y que haga una colostomía del lado derecho. Imposible hacerlo, no se puede hacer. Una colectomía total o subtotal va a depender de si saco completamente o no el colon. Hay que tener algunos conceptos en cuándo sacar en relación a lesiones benignas, ¿no? Va a haber, por ejemplo, la necesidad de hacer una resección segmentaria o microlectomía derecha, por ejemplo, en lesiones benignas localizadas. Si en una enfermedad diverticular, generalmente se trata con una sigmoidectomía simple y puede llegar incluso hasta una genicolectomía izquierda si el colon descendente no es apto para la anastomosis. Si yo tengo un sigmoides si los cabos son aptos para hacer una anastomosis, hago una primaria, o sea, los uno inmediatamente, y si no, solamente utilizo esta técnica que les mostré hace un momento, de la técnica de Harman. No quiero hablar de Harman para no marearlos, pero es una técnica que se hace una resección, una boca, el segmento proximal se aboca a la piel y el distal se cierra. Eso se llama Harman. Lo van a ver en 2 clases más. Es cuando hay lesiones más que comprometen más el colon, se puede hacer una resección extendida. Y con pólipos grandes también se puede hacer resecciones, incluso se puede llegar hasta una resección de cáncer formal. Cuando hay lesiones de tipo maligna, del apéndice del ciego, o del colon ascendente, se hace una hemicolectomía derecha. Pero si yo tengo más bien una lesión del ángulo hepático proximal al colon transverso, hago una colectomía derecha extendida. Si la lesión es del colon izquierdo, hago una hemicolectomía izquierda. Y si es del ángulo esplénico, lo que hago es una resección limitada. Las anastomosis, las técnicas son las mismas, término terminal, término lateral, y ya sabemos cuáles son las condiciones y cómo yo elijo tal o cual forma de hacer el procedimiento. ¿Qué es mejor? ¿Hacer una término terminal, una término lateral? ¿O hacer una manual o una mecánica? Depende de dónde. No hay diferencia, o sea, comparadas, hacer la término lateral, la lateral o incluso la manual o mecánica, no existen diferencias. Probablemente sea un poquito menos costosa la manual, pero en cuanto a resultados no hay mayores diferencias. Va a depender básicamente de lo que hemos dicho bastante, ¿no? Experiencia del cirujano, disponibilidad del equipo. Grapar requiere menos tiempo, obviamente. ¿Han visto que rápido corta el endogía, ¿no? Les decía que había cómo yo saber que mi anastomosis estaba bien hecha. Y les mostré esas formas muy subjetivas, y lo del azul de metileno. Pero ahora tenemos lo que se llama la angiografía con verde de hidroxianina, y se utilizan imágenes de infrarrojo cercano, y esto se hace en el momento de la cirugía. O sea, tú utilizas esta técnica y puedes visualizar microvascularización intestinal en el momento de la operación, y eso sí es objetivo. Ahí yo voy a saber realmente si mi microvascularización está adecuadamente, a diferencia del otro que es bastante subjetivo. Les he hablado que hay condiciones para hacer una anastomosis primaria. ¿Qué cosa es una anastomosis primaria? Lo he repetido varias veces. ¿Qué es una anastomosis primaria? Lo he dicho varias veces, lo he mencionado varias veces. ¿Qué es una anastomosis primaria? Siempre cuando yo hago una cirugía de colon, tengo dos opciones.
o hago el restablecimiento de la continuidad inmediatamente, o lo hago en etapas. ¿Cuál sería la inmediatamente? Esa es una forma. O sea, si yo tengo condiciones para poder hacer una anastomosis inmediatamente, se llama una anastomosis primaria. Pero en algunas veces eso no es posible. Y esto va a ocurrir, por ejemplo, cuando yo tenga inestabilidad médica intraoperatoria, cuando tenga peritonitis generalizada. Y lo que yo tengo que hacer allí es un abordaje por etapas. Entonces lo que voy a hacer allí es una colostomía. Esta que les dije, Karma, es una forma de tratar a un paciente en etapas. Le soluciona el problema de la obstrucción de repente al paciente, le dejo una ostomía y mejora el paciente su estado, y en unas 4 semanas, un par de meses, 4 meses, vuelvo a reconstituir el tránsito. Eso se llama cirugía en etapas. ¿Y qué es mejor? Esto va a depender del paciente, definitivamente. ¿Y es mejor colocar drenes? Antes se pensaba que había que dejar los drenes de rutina. Hoy se sabe que los drenes, per se, no tienen mayores beneficios. Hay que utilizarlos cuando se deban utilizar. ¿Y es mejor la anastomosis en estar en un plano o la de 2 planos? ¿Cuál cree que es mejor? ¿Tú vas 2? Vamos al que le falta ahorita 1,5, a ver si hace 2,5. ¿Cuál es mejor? ¿La de un plano o 2 planos? Sebastián. 2 planos. ¿Tú? Un plano. ¿Qué me dices? ¿Un plano o 2 planos? Un plano. No hay diferencia, igual. No hay diferencia. No se ha demostrado que la anastomosis en 2 planos sea mejor que la de un plano. Tienen resultados casi muy similares. Y nuevamente depende de las preferencias del cirujano. Esos son 2 estudios randomizados que demuestran que efectivamente no hay diferencias en cuanto a complicaciones. Y no llegamos a los 3, ¿no? Nadie completó. Lástima. ¿Lo pasas el...? Sí, gracias. Un par de minutos. ¿Qué hora es? A las 4:26. Ya, 4:40 también ya. Hasta las 4:40